Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24 y de este programa de opinión, de análisis, de debate muchas veces. Aquí hay debates fuertes que son muy importantes en democracia para entender lo que está sucediendo y para ver los diferentes puntos de vista. También hablamos con expertos y aprendemos. De esta manera, la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la condena, la indignación y el gran rechazo casi unánime de la sociedad frente al asedio y hostigamiento contra la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El jueves, en un acto lamentable desde todo punto de vista, condenable, un grupo de simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro mantuvo bloqueadas por más de 4 horas las entradas y salidas del Palacio de Justicia en pleno corazón histórico de Bogotá. El Palacio de Justicia, que es la sede de las Cortes, es la sede de la justicia por excelencia en Colombia. Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche, aquí conmigo, también en el Centro Internacional de Noticias en América Latina. Jefferson, un placer estar contigo. Claudia, el privilegio es mío y una situación bastante delicada se vivió en el centro de la ciudad de Bogotá. Enardecidos manifestantes atacaron las vallas de protección del Palacio de Justicia e incluso intentaron ingresar a la fuerza a las instalaciones. El violento bloqueo impidió la salida de magistrados, funcionarios y también de periodistas, quienes solo pudieron ser evacuados luego de la intervención de unidades de la policía. La prensa, Claudia, también sufrió serias agresiones. Diferentes manifestantes violentos les gritaron cosas y les impidieron hacer su trabajo. No, hubo ataques serios, delicados, no solamente contra funcionarios y personal de los tribunales de justicia de Colombia, sino contra los periodistas. Vamos a ver el punto clave de esta noticia. ¿Por qué pasa este reprochable asedio a la máxima y principal sede del Poder Judicial de Colombia? Ojo, la máxima sede de uno de los poderes que necesitan independencia para que la democracia sea viable. ¿Cuál es la razón? Es una presión a la Corte Suprema de Justicia que procede por el hecho de que la Corte Suprema tiene que elegir al nuevo fiscal general de la Nación. Una nueva fiscal, porque la terna está conformada por mujeres y que fue presentada en agosto pasado por el presidente Petro como constitucionalmente es debido. El presidente pone su terna, la Corte Suprema de Justicia decide si uno de esos 3 ternados, en este caso esas 3 ternadas, va a ser la fiscal. Esa terna, recordemos que está conformada, la vemos aquí en pantalla, por Ángela María Huitrago, Amelia Pérez Parra y Luis Adriana Camargo. Ahí están las 3 ternadas, las 3 mujeres que están ternadas. Sí, la Corte Suprema tiene que tomar la decisión sobre estas 3 mujeres, esta terna enviada por el presidente Gustavo Petro, pese a que el máximo tribunal, en su independencia, es autónomo en sus plazos. La pretensión de la multitud que cercó el Palacio de Justicia es que los magistrados procedan de inmediato con la decisión. Pero la reacción de la Corte Suprema fue contundente. El presidente del tribunal, Gerson Chaverra, advirtió que la democracia queda en vilo por este tipo de presiones. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. El punto clave de la noticia, la presión para que la Corte Suprema elija fiscal también ha quedado en evidencia por parte del mismo presidente colombiano Gustavo Petro. En las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, en la red X, el mandatario cuestionó que la actual vicefiscal Marta Mancera sea quien asuma como fiscal encargada a partir del próximo 12 de febrero, día en el que el titular del cargo, es decir, Francisco Barbosa, terminará su periodo constitucional como fiscal colombiano.
Además de demostrar ese afán por la elección de fiscal de su terna, que tiene todo el derecho a presentar su terna, el presidente Petro ya la presentó, minimizó la gravedad de los sucesos del jueves en el Palacio de Justicia. Según él, no hubo violencia y solo fue un grupo de 4 personas el que trató de violentar una puerta. El mandatario manifestó que la Corte Suprema siempre contará con el apoyo del gobierno. Gustavo Petro, presidente de Colombia, sé que no hubo violencia en ninguna movilización en el país, contrario a lo que cierto relato periodístico falso intentó posicionar en el país. Sé que se presentó un grupo de 4 personas tratando de violentar una puerta durante 10 segundos que los mismos manifestantes impidieron. Sé que hubo fallas del protocolo de seguridad que debió desplegarse en el Palacio de Justicia de manera preventiva y desde el Palacio de Nariño las corregimos. La acción preventiva dictaminada por mí se ejecutó bien en tiempo, modo y lugar. El punto clave de la noticia: no es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia toma un tiempo largo para escoger fiscal general de la Nación. Veamos en nuestro wall el proceso y los tiempos que ha presentado la elección de fiscales en la última década en Colombia. Comencemos por el primero de ellos. Estamos hablando de Vivian Morales en el año 2010. Antes de ella estuvo 16 meses, Claudia, en interinidad el fiscal Guillermo Mendoza Diago. Esto quiere decir que durante todo este tiempo la Corte Suprema de Justicia no logró llegar a un consenso para elegir como fiscal al entonces reemplazo de Mario Iguarán. Durante todo este periodo, Claudia, el presidente o el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tuvo que esperar a que la Corte tomara esa decisión. Únicamente estamos hablando no de una semana, Jefferson, estamos hablando de 16 meses. Esto es año y 4 meses en el que no hubo fiscal elegido por la Corte Suprema porque la Corte Suprema en su saber y entender no quiso. Y en ese momento no hubo ningún acto violento contra la Corte Suprema de Justicia. Sigamos en el siguiente gráfico, por favor, producción, para avanzar en esto. Muy bien. Luego de 3 rondas con la terna del presidente Juan Manuel Santos fue la elección de Eduardo Montealegre. 3 rondas, es que no fue ahí mismo. Y estuvo a cargo Marta Lucía Zamora, encargada. Elegido luego de 11 rondas de votaciones, este fiscal que ustedes están viendo en pantalla. Sigamos con el que sucede. Interinidad previa, aquí la estamos viendo, de 4 meses a cargo de Jorge Fernando Perdomo, para luego elegir después de 4 rondas de votaciones a Néstor Humberto Martínez. Entonces aquí también hubo interinidad y tampoco nadie fue al Palacio de Justicia a agredir en el Palacio de Justicia. Luego hubo interinidad previa de 8 meses a cargo de Fabio Spitia, antes de ser elegido, después de 5 rondas de votaciones de la Corte Suprema, Francisco Barbosa. Y esto se los estamos mostrando porque es que sí es muy importante que la gente entienda históricamente cómo se ha hecho esto. Esta no es la primera vez, no es que al presidente Gustavo Petro por primera vez la Corte Suprema de Justicia le está analizando la terna. A todos los presidentes les analizan la terna. No necesariamente presentar la terna automáticamente la Corte Suprema asume y vota a favor de los ternados. Se han devuelto ternas, se han mantenido en interinidad, como decimos, hasta más de un año. Esta no es la primera vez que eso pasa. Por eso era importantísimo y conocer la historia. Otro punto clave de la noticia son los polémicos y contradictorios mensajes que dio desde Washington el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un comunicado que publicó después de una reunión con 3 congresistas oficialistas del Pacto Histórico. Almagro dijo que repudiaba las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial, que comenzó el 7 de agosto de 2022. En este sentido, la Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. Además, la Secretaría General de la OEA resalta la vital importancia de nombrar un nuevo fiscal general con el fin de brindar certeza constitucional y política al país. Después de ese pronunciamiento hubo otro mensaje de Luis Almagro a través de la red X. El secretario general de la OEA se reafirmó en su comunicado, pero lo intentó de alguna forma matizar, pidiendo respeto por la autonomía del Poder Judicial. Veamos lo que dijo después el secretario general de la OEA.
Reafirmando lo expresado en el comunicado de hoy respecto a la situación política en Colombia, expresamos que las instituciones deben poder funcionar en un marco adecuado de debido respeto, paz y calma, garantizando que sus decisiones se tomen sin presiones de ningún tipo. En ese marco se reitera que se debe respetar la autonomía del Poder Judicial para asegurar el eficaz ejercicio de la institucionalidad democrática. Intentó matizar, intentó arreglar, sin embargo, totalmente contradictorio, y no ha habido un solo sector, ni político ni de la sociedad colombiana, que haya respaldado al secretario Almagro en esto. Los únicos que lo respaldaron fueron los del pacto histórico del gobierno del presidente Petro. La oposición además de izquierda democrática. La izquierda democrática de Colombia también no ha apoyado a Almagro en esto. Este comunicado de Almagro generó fuertes críticas. Vamos a ver una de ellas, que fue del senador independiente Humberto de la Calle, que como sabemos fue el negociador con las FARC. Y mire lo que dice, lo que le contesta Almagro. Es claro que usted optó por divulgar la tesis que ha sostenido el gobierno de Colombia. Usted optó por la vía fácil de alejarse de la verdad, creyendo cumplir así su tarea en la OEA. Pero lo ha hecho con aseveraciones tan categóricas que exigían una previa y mínima verificación que le hubiese permitido utilizar el lenguaje equilibrado que se esperaría de un dignatario de tan altas responsabilidades. Bueno, muy importante entregarles a ustedes todo el contexto para entender qué fue lo que pasó, porque es que lo que pasó necesitaba una explicación con detalle. Otra de esas reacciones a la carta de Almagro, al comunicado del secretario general de la OEA, fue de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, consultor de seguridad, líder del partido político Creemos, el ex candidato a la presidencia de Colombia. Alcalde Federico, gracias por estar con nosotros, y usted ha rechazado contundentemente lo que pasó ayer, lo que sucedió al frente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Bueno, Claudia, ¿cómo estás? A mí sí me parece muy grave lo que está ocurriendo en Colombia. Ese tema de que los golpes blandos o que hay un proceso para desinstitucionalizar el país y una ruptura institucional, eso solo está en la cabeza del presidente. No hay nadie en el país que esté pensando en que él no termine su periodo, como él dice y asevera que está planeándose desde diferentes instituciones y sectores políticos. Todo lo contrario, a mí me parece que la ruptura institucional es la que generó él el día de ayer, justamente pues asusando a manifestantes, ligando este tema contra la Fiscalía, contra la Corte Suprema, que genera, por supuesto, un sinsabor en lo que está pasando en el país. La pregunta es si es que lo que pasó ayer ahí se detiene o es parte del plan de lo que puede seguir para Colombia en los próximos días. Aquí hay que defender la institucionalidad. Aquí no puede ser que lo que pasó en 1985, cuando eran grupo terrorista, grupo al margen de la ley, que entraron al Palacio de Justicia, que quemaron y asesinaron a magistrados, a civiles, entonces ahora, casi 40 años después, entonces lo quieran hacer básicamente ya estando representando la más alta dignidad dentro del poder. A mí me parece muy grave lo que ocurrió, me parece que no es un hecho menor, lo dijeron los mismos magistrados, que sus vidas corrían riesgo. La justicia tiene que actuar de manera independiente y el país no puede tener esas fracturas institucionales. Me parece muy grave, me parece que el presidente tiene que ser quien resguarde justamente la Constitución, quien dé garantías, quien entienda que hay una separación de poderes y que por supuesto no llame a la violencia, todo lo contrario, es un llamado a la sensatez y que esperamos que por supuesto no se vuelva a repetir esto en el país. En este momento también nos acompaña el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Se encuentra en ese momento en un trayecto de una ciudad a otra, por eso ustedes lo ven ahí en su vehículo, pero es muy importante hablar con el expresidente Tuto Quiroga porque también este tema ha sido discutido dentro de la organización IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Bienvenido, señor expresidente. Gracias, Claudia. Gracias, Jefferson. Un saludo aquí a una señal inestable, pero preocupados por lo que hemos visto en Colombia. En una semana especial, estamos aún conmocionados por la partida de Sebastián Piñera,
Estamos muy preocupados por lo de María Corina Machado en Venezuela y todos quedamos sorprendidos de ver este ataque contra la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que retrotrae o trae a la memoria eventos aciagos de 1985, y es lamentable ver que los jueces, que deben ser árbitros independientes, no sujetos a presión alguna, estén corriendo por sus vidas o pensando que sus vidas están en riesgo porque están siguiendo un proceso constitucional de acuerdo a las prerrogativas que tienen en la Carta Magna de Colombia. Señor Tuto Quiroga, hay una carta sobre la cual hemos querido centrar nuestro programa el día de hoy, y ha sido ese comunicado enviado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Quisiera conocer su postura frente a estas aseveraciones tan graves que hace el señor Almagro. Él asegura que en Colombia se está dañando el proceso democrático y que se busca no permitir que el presidente Petro finalice su mandato. ¿Qué piensa usted de esto? Que esa carta, ese comunicado, lamentablemente, Jefferson, fue un garrafal error. Creo que gana el premio al comunicado más inoportuno y desatinado del año. Era incomprensible que salga ese comunicado en medio de una situación donde grupos afines al presidente están atacando a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente lo importante acá es el presidente y el gobierno. Si alguien debería ser extremadamente puntilloso en cuidar la seguridad física, hasta personalmente debería hacerlo, de la Corte Suprema de Justicia, es Petro, por la historia del M-19 y lo que pasó el año 85, que algunos recordamos y otros lo pueden ver en Netflix. Segundo, debería él tener agradecimiento con la justicia, porque sabemos que fue la justicia colombiana que lo rehabilitó en el cargo con intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que una medida administrativa no podía sacarlo del cargo de alcalde, y por eso llegó a presidente, y por eso le pedimos que demande él, Petro, para María Corina Machado en Venezuela exactamente lo mismo que él obtuvo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Colombia y la justicia colombiana, respeto a sus derechos políticos. Y finalmente, como todo el mundo sabe, hay investigaciones en curso, no producto de acusaciones de Duque o de Uribe, el hijo del mismo Petro, y creo que por eso mismo él debería tener extremo cuidado en que no se den estas situaciones. Lo de la Secretaría General, el comunicado que salió y la aclaración que dijo, no dije lo que digo, sino digo lo contrario, pero reitero lo que dije, no terminé de entender, parecía un galimatías. En un comunicado se dice blanco y 2 horas después dice, bueno, digo negro, pero el blanco sigue siendo blanco. No se comprendía, que fue inoportuno, desatinado, y que ojalá el secretario general mantenga el equilibrio, escuche a todas las partes y que no se haga eco de denuncias rimbombantes de que hubiese habido golpes, que es lo que habla Petro. En Colombia nunca los ha habido, y creo que hay que tener cuidado porque el señor Petro está siguiendo algo que él ha criticado. El que grupos de simpatizantes de un líder político ataquen a una institución es lo que Petro critica, y muchos lo hicimos respecto a lo que pasó con Trump en enero del 2021 en el Congreso americano. Es lo que Petro y muchos otros también cuestionamos cuando simpatizantes de Bolsonaro 2 años después atacaron el Congreso. No se puede criticar eso y después alentar lo mismo contra el Poder Judicial cuando están haciendo su responsabilidad constitucional, cuando están ventilando casos que afectan directamente al señor Petro, cuya habilitación política ha dependido de la independencia y ecuanimidad de un Poder Judicial que debe ser respetado por él, por encima de todos, porque es presidente y porque creo que no le conviene para nada recordar qué pasó el 85 y qué rol tuvo él cuando situaciones semejantes a las que se dieron ayer terminaron en una tragedia que pensábamos que jamás iba a estar cerca de repetirse en Colombia. Espero que el presidente Petro recupere la ecuanimidad, objetividad, y espero que el secretario general tenga comunicado, de la OEA estoy hablando, tenga cuidado antes de emitir comunicados en función a un pedido de un canciller, de un gobierno, de un par de líderes del grupo de Petro o de algunos amigos de los diferentes gobiernos que comulgan con Petro. Eso no da derecho a nadie a mandar a atacar a un poder judicial que está descargando su labor constitucional.
su petición, expresidente Tuto Quiroga, está absolutamente en concordancia con una de las cartas que ha sido enviada a Luis Almagro, secretario de la OEA, por parte de uno de los hombres más conocidos en Colombia, que hoy es senador y que, bueno, Humberto de la Calle, primero ha sido uno de los hombres que más conocen las leyes y la Constitución de Colombia. Segundo, que fue realmente el negociador que logró esos acuerdos con Santos y que, bueno, criticado por muchos por la forma como se hizo ese acuerdo, aplaudidos por quienes lo siguieron, pero que no es una persona precisamente de la extrema derecha. Y dice que Almagro debe reunirse con todos los sectores políticos y sociales de Colombia para que entienda la verdadera dimensión. Alcalde de Medellín, es candidato presidencial justo, cuando se corrió la presidencia que ganó Gustavo Petro. Esa afirmación de Almagro de decir que exige, porque es que exige a los diferentes actores políticos de detener los intentos de dañar el proceso democrático en Colombia. Dice Humberto de la Calle que tanto eso como afirmar que condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional de Petro ofende el talante de todos los sectores colombianos de su sociedad entera que no están pensando en tumbar al presidente Petro. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, lo primero es que yo estoy de acuerdo con todo lo que ha expresado el expresidente Tuto Quiroga, a quien le envío un saludo. Y frente al tema de la carta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien conozco, pero que además desconozco esa posición, me parece increíble que de buenas a primeras salgan con una posición simplemente como si fueran voceros de un gobierno, donde lo que hay es un desgobierno absoluto en Colombia. Lo que hay que recordarle a la comunidad internacional es que justamente se están llevando unos procesos de investigación en contra del presidente, del hijo del presidente, Petro, de muchas de las personas de su campaña por financiación ilegal, por muchos otros delitos de enriquecimiento ilícito. Entonces tratan de decir que eso es un golpe blando o que es una persecución a su gobierno. No, no lo es. Es un Estado de Derecho que investiga y que las decisiones las tomará un juez. Entonces aquí lo que hay que decir es qué bueno que más bien la OEA venga a Colombia y vea lo que está pasando. Qué bueno que vean que desde el gobierno nacional no se respeta la independencia de los poderes. Qué bueno que vean que la fractura y la ruptura institucional se está presentando desde el alto gobierno, directamente desde el presidente. Y qué bueno que entiendan y vean que pasaron cosas terribles en la campaña, donde al parecer, según las evidencias, hay dineros, inclusive que no fueron reportados en las cuentas de la campaña, y que como yo mismo lo denuncié, siendo candidato a la presidencia, quien hoy gobierna fue apoyado por las estructuras criminales. Alcalde Federico Gutiérrez, y desde su perspectiva entonces, ¿qué cree que busca el presidente Gustavo Petro ejerciendo esta presión tan fuerte a la Corte Suprema para que le elija al fiscal de manera tan rápida? ¿A qué le preocupa? ¿Qué papel o qué importancia tiene quedar él con el control entonces de la Fiscalía? No, aquí hay un relato completo, Jefferson, que es lo que yo voy viendo que ahí me preocupa, que es con lo que yo comencé, que la reflexión en este momento debería ser, venga, ¿esto realmente ya paró ayer con lo que ocurrió tan grave? ¿O es que esto puede agravarse? La preocupación mía es que esto se agrave, porque los mensajes no han sido correctos. Uno no puede simplemente estimular una parte de la población para que salgan a protestar, generen desmanes y violencia, y después, siendo el mismo gobierno que la provocó, tratar de calmar la situación. Eso es una situación irregular, eso es una situación grave. Recordemos que es que en campaña, quien hoy es presidente incendió el país. Y eso sí querían generar un golpe de Estado en su momento cuando estaba el presidente Duque. Eso sí estaba ocurriendo. Y yo pregunto, ¿quién le está generando desde las calles movilizaciones para tumbar al presidente Petro? Nadie. Todo lo contrario, lo que le estamos pidiendo es, hombre, gobiernen, que lleguen los recursos a las regiones. Aquí no llegan los recursos. No está gobernando, están pensando es en generar un caos que es en el mejor espacio en el que se mueven. Se mueven dentro del caos, les gusta esto.
Y yo no quisiera pensar que lo que estén tratando de generar sea básicamente después una Asamblea Nacional Constituyente para quedarse en el poder. Eso sería muy grave. Pero lo que pasó ayer, hay que volver sobre eso. Y es que mire que se puso en riesgo las altas cortes, se puso en riesgo la vida de los magistrados, como ellos mismos lo expusieron. Como lo han dicho, no sienten ambiente, no sienten las garantías. Y si un magistrado del Consejo, imagínese, de las altas cortes, si un magistrado no siente las garantías, ¿ahora qué podrá pensar un ciudadano? A mí me parece que lo que están generando es un caos absoluto, el mismo caos que tienen dentro del gobierno. Salen los ministros sensatos del gobierno, van dejando una cantidad de personas que piensan de manera dogmática y radical, pero que en últimas el país no va por buen camino. Nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. Pues le quiero agradecer muchísimo, alcalde de Medellín, también ex candidato a la presidencia de Colombia en la última campaña. Ahí usted corrió en contra de Gustavo Petro y es verdad lo que usted dice de los recursos, las destinaciones específicas para la primera línea de metro de Bogotá. La de Medellín no la tiene, está en juego el corredor Santa Fe, Cañas Gordas, en fin, una cantidad de cosas que es otro tema. Pero muchísimas gracias, alcalde, y volveremos a contar con usted. Es otro tema. Claudia, es otro tema, pero también muy grave. Gravísimo, así es. La pregunta es, ¿para qué tener los recursos en una bolsa en el gobierno nacional cuando por ley, inclusive ya con documentos COMPES, esos recursos deberían estar asignados directamente en los presupuestos para llegar a cada una de las regiones? Criticaron toda la vida el centralismo y no ha existido un gobierno más centralista que este. En fin, este sí fue un cambio realmente, pero fue para empeorar. Pues, alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, muchísimas gracias. Un abrazo, Claudia Jefferson, y estamos en contacto. Saludos desde Medellín. Chao. Chao. Volvemos con el expresidente Tuto Quiroga, que también ya necesita continuar en su carretera. Sobre el intento de corregir del secretario de la OEA, Luis Almagro, diciendo que el Poder Judicial no puede actuar bajo presiones. Pero reitera lo anterior que él ha escrito. Y es la narrativa de que hay un golpe de Estado por parte del Gustavo Petro y de un rompimiento de orden constitucional que consiste en el primer punto de la presión a la Corte Suprema de Justicia, más allá de las protestas violentas ante el edificio ayer y más allá de, por ejemplo, no soltarle los recursos a los 5 alcaldes que son de oposición, por ejemplo. ¿Será que el secretario general de la OEA ya entendió que ningún sector de Colombia lo acompañó en esto? Puede ser, Claudia. Me limito a decir, no aclare que oscurece, que está oscureciendo más las cosas, como dice el adagio popular. Y creo que ha causado confusión y no ha salido bien parado de este vaivén. Creo que lo importante es ver lo siguiente. Ha fallecido Sebastián Piñera. Yo escuchaba estos días recordar cómo él manejó el estallido social, que era un movimiento popular de corte hasta insurreccional. Y hoy se escucha de la prudencia, la serenidad con que Sebastián Piñera manejó esas enormes protestas y que muchos de los que protestaban contra él en ese entonces hoy están en el gobierno de Chile y le rinden homenaje. Y Piñera no salió a decir me están dando golpe por aquí o por allá, nunca lo dijo de esa forma. Segundo punto que me parece importante es que ojalá la OEA y el mundo entero entiendan lo de Colombia. Ustedes conocen bien a la gente de la que se han referido, yo algo, pero claramente César Gaviria, Humberto de la Calle, Alejandro Gaviria, ex ministro de Petro, se han pronunciado desconociendo, repudiando los vaivenes de la OEA y señalando que no hay ningún peligro de golpe y que la Corte Suprema debe ser respetada, cuidada y protegida, como es siempre en democracia. Y finalmente, Claudia Jefferson, esta retahíla, esta cantaleta que uno escucha siempre de golpe, que le escuchábamos de Castillo en Perú, yo no vi a la OEA decir nada, finalmente él, Castillo, si recuerdas, trató de cerrar el Congreso y dar golpe. Lasso, hubo una muerte cruzada, él y el Congreso se fueron antes en Ecuador, yo no escuchaba que abusen, algunos usaban la cuestión de golpe. Y al señor Petro le diría que en Colombia, que nunca ha habido golpe, y en democracias donde se respeta la sucesión constitucional, el argumentar que hay golpe necesitaría que Francia Márquez sea golpista.
Y si el señor Petro cree que la señora Francia Márquez le quiere dar golpe, que la denuncie, porque una democracia donde ante cualquier cosa que pueda suceder con el presidente, el vicepresidente reemplaza, es imposible hablar de querer reemplazar a las buenas o a las malas, como diría Maduro, al presidente, sin la anuencia, la participación de la vicepresidenta. Entonces, si está nervioso o tiene paranoia sobre Francia Márquez, que las haga explícitas. De lo contrario, que no haga daño a lo que ha sido siempre una democracia constitucional y ejemplar como Colombia, porque está haciendo daño a su propia legitimidad e investidura como jefe de Estado de ese gran país. Pues señor expresidente Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, gracias por haber estado con nosotros, muy generoso con su tiempo. Gracias, muy buenas tardes. Buen camino y gracias por parar ahí en la carretera para atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Claudia Jefferson. Un abrazo a la audiencia. Integramos hasta ahora otro ángulo de análisis desde la perspectiva jurídica. Nos acompaña Jaime Arrula, él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. En sus manos también estuvo en su momento elegir de una terna a un fiscal colombiano. Señor exmagistrado Arrula, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para Colombia que en este momento exista esa presión en contra de la Corte Suprema de Justicia? Por un lado, la del gobierno del presidente Gustavo Petro y por el otro lado, la de sus manifestantes que irrumpieron de manera violenta el día de ayer en el edificio de la Justicia, el más importante de Colombia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes. Ayer vivimos una triste página en la democracia colombiana. La Corte Suprema de Justicia, asediada por un grupo de manifestantes, presionando una decisión que es de su interior, pero sobre todo asusada por trinos que se le atribuyen al gobierno. Esto no puede ser conducente. Nadie está pretendiendo derrocar al gobierno. Aquí no hay ningún golpe de Estado. Todo lo contrario. La Corte Suprema está en un proceso normal que reemplazar al fiscal general de la Nación, que va a terminar en su periodo de 4 años. Le ha llegado una terna, como dice la Constitución, enviada por el presidente de la República, y la Corte está estudiando, está reflexionando, tiene una gran responsabilidad elegir de esa terna una persona que sea independiente, que sea capaz, que sea profesional, que garantice que en Colombia la persecución del delito será independiente, sin que obedezca a presiones políticas, y se vio ayer asediada por un grupo de manifestantes que pretendían que tenía que elegir ya, sin discernir, sin estudiar. Esto es inaudito. Por eso digo que aquí golpe de Estado contra el Ejecutivo no hay. Ayer se pretendió dar uno contra la rama judicial del poder público en Colombia. Gravísimo. Es que es muy grave la aseveración que hace Luis Almagro, señor exmagistrado Arrula, cuando dice que resalta la vital importancia de nombrar un nuevo fiscal general con el fin de brindar certeza constitucional y política al país. Quiero preguntarle si es que esa certeza depende de que al presidente de turno le corran en la Corte para que le nombren al fiscal rápidamente. Entonces, en los anteriores casos, cuando la Corte Suprema ha devuelto ternas o ha realizado varias sesiones para analizar, ha demorado precisamente esa votación para fiscal general, entonces ha dejado a Colombia sin certezas constitucionales ni políticas. Es increíble que una personalidad como el doctor Almagro, nada más y nada menos que el vocero de una importante entidad multilateral americana, se deje influir de semejante equivocación. Aquí lo que hay es una presión del gobierno que se ve metido en tremendas investigaciones. El hijo del presidente que está siendo investigado, el canciller que está a un borde también de ser investigado por celebración indebida de contratos en una contratación de pasaportes, los antiguos dirigentes de su campaña que excedieron las normas de recibo de dineros
y dieron un informe, al parecer, equivocado a las autoridades y obviamente enfrentarán una investigación por falsedad en documentos y que el gobierno tenga un interés de cambiar una fiscalía que venía del gobierno anterior para poner algo que él cree que puede controlar en estas investigaciones y que nada más y nada menos que el secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos caiga en semejante postura equivocada. No, aquí la Corte Suprema de Colombia siempre ha cumplido con su deber de nombrar un fiscal independiente, íntegro, que los colombianos reclaman por sus instituciones constitucionales para que la investigación criminal en Colombia sea autónoma, independiente, pronta y eficaz. Y yo creo que aquí se está politizando el tema y es lamentable que una entidad tan importante como la Organización de Estados Americanos caiga en semejante equivocación. Pues es presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, muchísimas gracias. Usted tiene gran experiencia. A usted le tocó analizar ternas. Demoraron, cuando usted la analizó, ese nombramiento de fiscal general y tenían sus motivos. Ahora, todas las actuaciones que no le gustan al gobierno se ven como un golpe de Estado. Qué difícil situación. Totalmente de acuerdo. Intervinimos en el nombramiento de 3 fiscales generales. La Corte siempre cumplió con su deber. A veces se dificulta precisamente por ese análisis que tiene que tener la Corte. Es que el fiscal es miembro de la rama jurisdiccional del Poder Público. Por lo tanto, tiene que ser una persona íntegra e independiente. Eso es lo que la Corte tiene que mirar para no equivocarse en esa elección. Gracias, señor exmagistrado, muy amable. Muchas gracias. El otro punto, Jefferson, es la fiscal encargada. Mientras la Corte Suprema decide, como vimos en los gráficos, el vicefiscal asume por encargo. Así es, Claudia, estamos hablando de la vicefiscal Mancera, Marta Mancera, quien es acusada constantemente por parte de sectores del gobierno de encubrir y proteger durante varios años a Francisco Javier Martínez, quien es el director del CTI de la Fiscalía. A este señor lo vinculan con organizaciones de narcotráfico y tráfico de armas. Por esa razón, para el gobierno nacional, o por lo menos para el presidente Petro, la fiscal no es apta para que asuma este cargo desde la próxima semana. Claro, y además esto respaldado con unas investigaciones periodísticas basadas en testimonios de unos agentes del CTI, pero la investigación periodística, como siempre, también tiene 2 ángulos. Y aquí en RCN se ha hecho una investigación periodística muy importante por parte de Santiago Ángel, quien es columnista y periodista de la emisora de radio colombiana, la FM, y quien también ha trabajado aquí permanentemente en nuestro mundo digital de RCN. Santiago, bienvenido. ¿Y qué fue lo que usted encontró de esas acusaciones contra la fiscal, la vicefiscal Mancera? Y finalmente, ¿quiénes son esos que la acusan? Bienvenido. Hola, Claudia, gracias. Buenas noches para ti, para Jefferson y para todos los televidentes de la noche. Sí, pues realmente lo que hemos encontrado es que las 2 personas que han acusado a la vicefiscal Mancera de encubrir a el coordinador del CTI de Buenaventura, quien es, como lo decían, el señor Martínez Ardila, que es alias Pacho Malo, son 2 agentes que el país no sabía. Hoy se encuentran en etapa de audiencia de juzgamiento por 5 delitos muy graves, pero por lo menos 2 de ellos, narcotráfico y fraude procesal. Y lo que viene investigando y descubriendo la Fiscalía, pudimos conocer todo el expediente, ustedes también lo pueden ver en la página de NTN y de noticiasrcn.com, es que estos 2 señores están siendo investigados desde 2021, cuando fue asesinado uno de sus compañeros por hacer una misión en Caloto, en el Cauca. Mario Herrera era agente del CTI de Caldas, fue secuestrado por las disidencias de las FARC, estaba trabajando con los agentes Fabio González y Pablo Bolaños, y luego de su secuestro, pues lamentablemente fue asesinado por parte de las disidencias. Allí comienza una investigación de la Fiscalía que descubre pues razones para dudar y para terminar llevando a juicio a sus 2 compañeros, porque la hipótesis de la Fiscalía, que está fundamentada en correos electrónicos, en interceptaciones, en declaraciones juradas de sus propios compañeros y en interrogatorios a narcotraficantes que también fueron condenados y cuyos testimonios tenemos nosotros, pues señalan que ellos se habrían aliado con narcotraficantes
narcotraficantes de Caldas para comprarle marihuana a la guerrilla en el Cauca y transportarla utilizando sus agencias de encubrimiento por las vías del país para llevarlas finalmente a Caldas, pero quedándose con una tajada del narcotráfico. Lo que pasa allí es que estos agentes, al verse en un momento muy difícil porque están cerca de ser condenados, están en etapa de juicio, tienen una conversación con el fiscal Barbosa y con la fiscal Mancera cuando su compañero es asesinado, graban esa conversación ocultamente y les hacen una mención informal del agente del CTI de Buenaventura, y han utilizado toda esta evidencia que ellos mismos recabaron para tratar de señalar que están siendo perseguidos, pero lo que no se le había contado al país es que hay unas acusaciones y una evidencia abundante en su contra, y que además la persona que ha hecho la intermediación de esta denuncia en contra de la vicefiscal Mancera es pues la fiscal Angélica Monsalve, que tiene todas las razones para querer una venganza contra Barbosa y contra Mancera, porque hoy está imputada por el delito de concusión en una investigación de corrupción en la Unidad Nacional de Protección. Santiago, además usted es director de Noticias de Digital, de RCN, de Noticias RCN, y usted ha hecho esta investigación, es decir, quienes acusan a Mancera son quienes quieren vengarse precisamente por las investigaciones que la misma Fiscalía ha hecho en contra de ellos. ¿Y por qué se quieren vengar de ella? Exactamente, ¿por qué directamente de ella? Claudia, porque tienen todas las razones para hacerlo en este momento. Esta investigación viene desde el 2021 por parte de la Fiscalía, pero el nombre de estos dos agentes se ha hecho relevante ahora, unas semanas previas a la discusión pública y al debate público en Colombia sobre el cambio de fiscal. Lo que nosotros hemos hablado con nuestras fuentes en la Fiscalía, también en la seccional de Caldas, incluso con uno de los abogados de estos dos agentes, que quiero decirle, uno de los abogados de estos dos agentes renunció a su poder de defenderlos hace unas semanas porque se enteró, luego de llevar la defensa durante varios meses, del nombre de Pacho Malo. Y ese nombre, aparentemente de manera conveniente, se conoce en el país cuando hay una discusión pública del cambio de fiscal, porque al cambiar al fiscal general en Colombia también podría haber modificaciones en los fiscales delegados, y esto podría terminar beneficiando a estos agentes en la forma y en la línea de la Fiscalía frente a su caso, en un momento en el que están a puertas de posiblemente ser condenados por una investigación por narcotráfico, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Gravísimo. Entonces, la fiscal que ha tomado riendas en el asunto, en la corrupción dentro de la misma Fiscalía, esos corruptos ahora le manchan el nombre. ¿Esa es la conclusión de la investigación? Así es, y hay toda una serie de evidencia probatoria en un expediente muy grande que nosotros pudimos conocer en detalle, en donde hay todas las razones pues para pensar que la hipótesis de la Fiscalía es correcta, y es que estos agentes tendrían relaciones con narcotraficantes de Caldas. Ellos utilizaban las agencias encubiertas con informes falsos, y eso lo dijeron sus propios compañeros, que utilizaban las firmas falsas sin autorización para lograr las agencias encubiertas, comprar marihuana a la guerrilla en el Cauca, transportarla hacia Caldas y allí sacarle una tajada al negocio del narcotráfico en ese departamento. Y esa investigación muy completa y muy seria, que los tiene en una etapa de juicio, pues aparentemente nadie la conocía, porque lo único que se conoce de esta historia es el nombre de Pacho Malo y el supuesto encubrimiento de la vicefiscal Mancera. Santiago, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y ahí lo seguimos viendo en Noticias RCN Digital, con todos esos contenidos impresionantes, fantásticos y de mucha investigación, porque Santiago siempre tiene investigación y siempre tiene datos. Lo felicitamos, Santiago, además porque es que los montajes para desprestigiar en Colombia son pan de cada día. Eso no es nuevo y es muy utilizado desde el punto de vista político, y ahora la fiscal Mancera pues parece estar enfrentando una situación de estas. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que sigan visitando nuestra página web NTN24 y escribir a nuestras cuentas y redes sociales. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Jefferson, buenas noches. Claudia, una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes.